Hola, bienvenido de nuevo a este canal que te acercará un poquito más a lograr tu meta de aprender inglés. Espero todos estén excelentemente, así que ¿listos para aprender una nueva lección el día de hoy? Pero no podemos comenzar sin antes realizar un pequeño ejercicio de concentración. Esto es algo que llamamos brain gyms y lo hacemos siempre antes de empezar una clase, ya que te sirve para absorber mejor lo que vas a aprender. Si vienes un poco alterado o estresado, te relaja, o si tienes mucha energía guardada, también te ayuda a concentrarte y enfocarte. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, ¿ok? Solo vamos a ocupar nuestras manos. Este ejercicio lo vamos a hacer así y vamos a utilizar esos dedos, ¿ok? Ahora, el ejercicio es mantener 2 dedos en una mano y uno en la otra y irlos cambiando de esta manera. Vamos, inténtalo tú también. Es más difícil de lo que parece. ¿Ok? ¿Cómo vas? ¿Sencillo? Entre más lo vayas practicando, más sencillo se volverá. ¿Qué tal? ¿Ya lo tienes listo? Es un ejercicio sencillo, pero muy práctico porque enfoca nuestra atención. Ahora sí, estamos listos para empezar con nuestra clase. Mi pregunta es, ¿recuerdas lo que vimos la clase pasada? Dime, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada estuvimos checando el tema de pronunciación. Estuvimos analizando tips para mejorar nuestra pronunciación o simplemente practicarla de una manera más sencilla, entendiendo las implicaciones de generar o pronunciar una palabra en inglés, que a veces son un poco confusas, pero cuando las entendemos bien, todo se vuelve muchísimo más sencillo. Así que si no lo has visto, ve a verlo, te lo recomiendo 100% si quieres seguir practicando o puliendo tu pronunciación en inglés. Ahora, el tema de hoy va a ser ya para nosotros empezar a hablar y estructurar nuestras oraciones en inglés y nos vamos a basar en un tema en específico, solo uno, para nosotros poder, empezar a generar preguntas. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacer preguntas en inglés? Que, lo vamos a ver, no es cosa difícil. Y para empezar con este tema, vamos a ver algo que llamamos question words o double H questions. ¿Qué significa eso? Bueno, esas son pequeñas palabras que nos ayudan a generar preguntas, que en español serían las palabras como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc. Ahora, para mantener la clase sencilla y fructífera, vamos a ver solo algunas de estas. Vamos a ver la primera de las 6 question words que vamos a estar analizando el día de hoy. Y la primera es la más sencilla, la que tú ya conoces. What? ¿Qué significa what en español? Te doy 5 segundos para que respondas. Significa ¿qué? La siguiente palabra que vamos a estar analizando va a ser when. ¿Qué significa cuándo? ¿La conocías antes? También vamos a estar analizando la palabra where, que su traducción sería ¿dónde? También estaremos analizando la palabra who, que significa ¿quién? También la pregunta why, que en español sería ¿por qué? Y por último estaremos analizando la pregunta how. Aunque how es muy dinámico, nos sirve para hacer muchos tipos de preguntas, pero hoy miraremos su forma básica, solito, how, solito. Ahora, para la clase de hoy te voy a dar un pequeño tip que me ha servido a mí mucho para entender cómo hacer preguntas y a mis alumnos para saber cómo estructurarlas o cuándo usar cuál. Claro que todas estas palabras tienen su traducción al español. Sin embargo, una manera más sencilla de saber cuándo usar
cual palabra, es más que traducirla, saber qué tipo de respuesta estamos buscando cuando hacemos cada tipo de pregunta. Por ejemplo, empezando con la palabra what. Su traducción es ¿qué? Ahora, una pregunta muy básica y muy común con la palabra what es what is your name? Tal vez si la ves escrita sabes cómo traducirla. La traducción de esta pregunta es ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, verdad? Y si la quisiéramos traducir, yo quisiera hacer esa pregunta basándome en que la traducción de what es ¿qué? ¿Dónde está el qué? ¿Verdad? O es how is your name? Eso no suena del todo correcto, ¿verdad? Si respondiste que no te parece correcto, estás en lo correcto. De hecho, pues sí, no se pone how is your name, no está correcto. Entonces, si what significa qué, ¿por qué se le pone un what is your name? Bueno, porque what se utiliza para una cosa o un concepto, a thing or a concept. Cosa como, hey, what is this? Por ejemplo, what is this? ¿Qué es esto? It's a monkey. Es un mono, right? O sea, una cosa o un concepto como lo vendría siendo el nombre de una persona. Teniendo esto en mente, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente question word es when, que su traducción, como ya comentamos, es ¿cuándo? Y se utiliza para saber la fecha de algún evento. Una pregunta muy común con esta question word es when is your birthday? Que sería ¿cuándo es tu cumpleaños? También tenemos una question word muy parecida a when, que es where. Sin embargo, la traducción de where es ¿dónde? Y pues como su traducción muy parecida, significa que estamos buscando un lugar. Un ejemplo de esa pregunta es, utilizando al mono de referencia de nuevo, es where is my monkey? My monkey is here on my hand. Personalmente considero que where es muy útil más que nada cuando estamos viajando a un país que habla inglés o incluso que no habla inglés, pero el inglés es lo más cercano para nosotros comunicarnos, porque podemos hacer preguntas del tipo de ¿dónde está el hotel? Where is the hotel? Or where is the restaurant? Para ubicar cierto lugar. De esta manera, aunque tengamos el inglés básico, a señas llegamos a donde queremos llegar. Pero es muy útil saber hacer este tipo de preguntas, más si te gusta viajar. La siguiente question word es la palabra who, que como comentamos su traducción es quién. Y aquí rayan el tipo de preguntas como ¿quién es la maestra? Who is the teacher? It's teacher Marisa. Right? So, de este tipo de preguntas nos ayudan a ubicar personas. Por lo que cuando yo utilizo la palabra who, I'm looking for a person. Estoy buscando una persona o incluso un nombre. La siguiente question word es la palabra why, que su traducción es ¿por qué? Y una pregunta muy común es why are you studying English? Que la traducción de esta pregunta sería ¿por qué estudias inglés? Y si recordarás o has visto los videos anteriores, es una pregunta muy importante que debemos hacernos antes de empezar a estudiar cualquier idioma, no solo el inglés. La siguiente y última question word que vamos a estar analizando el día de hoy es how, que su traducción, como habíamos mencionado previamente, es ¿cómo? Esta question word tiene mucha utilidad. ¿Por qué? Porque cuando le agregamos otras palabras que en el siguiente video acerca de preguntas vamos a estar analizando, puede cambiar totalmente el significado de qué está buscando en la pregunta. Una pregunta muy común con how es la pregunta how are you, que significa ¿cómo estás? Sin embargo, how también nos ayuda a generar preguntas acerca de procesos. Veamos cómo se refleja esto cuando yo realizo la pregunta How do you
connect the TV to your computer, que en español sería ¿cómo conectas la televisión a tu computadora? Ahí pues ya me explico, no, pues ocupas un cable, puede ser por Bluetooth, stuff like that, right? So, también nos sirve para eso. Son dos ejemplos de preguntas con la misma palabra, que aunque son muy diferentes, tienen cierta relación. ¿Cómo? Ahora, ya que tenemos claro lo que significan algunas question words o double H question, que el nombre double H question viene del hecho de que la mayoría de estas preguntas, o todas, incluyen la W y la H, por eso dicen double H questions, right? Ahora, ya que conocemos esas question words, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que es la estructura de una pregunta. Cabe resaltar que esto aplica para preguntas básicas, ¿ok? Así que teniendo esto en mente, vamos a utilizar una tipo fórmula que nos va a simplificar muchísimo el cómo hacer preguntas. Así que la estructura de una pregunta básica va más o menos así. Lo primero que vamos a colocar es la question word. Sin embargo, esto es opcional. En unos momentos más vamos a ver por qué. Y pues ya vimos algunas de las question words que se pueden utilizar. Después tenemos el auxiliary, el auxiliar, que es do or does, o el verbo to be. Ahora, ¿por qué se utiliza de auxiliar el do or does? ¿O cuál es la diferencia entre do y does? Bueno, eso lo vamos a ver justo en el siguiente video. El do and does. Pero acerca del verbo to be, bueno, es algo súper sencillo que te explicaré justo ahora. El verbo to be tiene tres formas: am, is, are. Y basándonos en el contexto, este puede significar ser, estar o incluso en 8 situaciones puede significar tener. Vamos a ver esto. Por ejemplo, cuando yo diga I am hungry, se puede traducir como tengo hambre. Entonces, en ese contexto puede significar tener. Pero vamos a ver más a profundidad el significado o los usos del verbo to be en otro video. Por el momento nos vamos a seguir enfocando en preguntas. Pero ya vimos las tres formas del verbo to be: am, is, and are. Ahora, ¿cuándo se utiliza cada una? ¿Cuándo sé yo cuál utilizar? Bueno, siguiente parte de la estructura de una pregunta, que es el subject o el sujeto. Los veremos en este video como los subject pronouns o pronombres de sujeto. Esos son los siguientes. Empezamos por I, que significa yo. Seguimos con you, que se puede significar tú, usted o ustedes. Después pasamos con he, que es él. Después tenemos she, que significa ella. Después tenemos they, que significa ellos. Tenemos we, que significa nosotros. Sin olvidar el último, it, que significa eso. Y se utiliza normalmente para animales u objetos. Por la clase de hoy, esos van a funcionar como nuestras opciones al momento de estructurar la pregunta. Ahora, pasemos al último aspecto, que sería el verbo más el complemento. ¿Qué es un verbo? Bueno, es una acción. Y como les comenté en el primer video, es muy importante tener como una lista de verbos para poder utilizarlos como opción y empezar de ya a practicar el inglés. Ahora que ya tenemos la estructura básica, podremos lograr estructurar una pregunta. Vamos a ver el ejemplo con la pregunta Where do you live? ¿Qué significa esta pregunta en español? ¿Dónde vives? Ahora, vamos a desglosarla. Tenemos primero where, que es la question word en este caso. Después tenemos do, que en este caso sería el auxiliar de nuestra pregunta. Después tenemos you, que sería el sujeto, tú. Y por último tenemos el verbo live, que significa
escribir Where do you live? ¿Notaste? Tiene los 4 aspectos. Pero ahora vamos a ver otro tipo de pregunta que puede sobrevivir con solo 3 de estos aspectos. Lo que nos lleva al último subtema de esta lección, que es los 2 tipos de preguntas que hay: preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Okay? Tenemos las preguntas abiertas, que son las que utilizamos con las question words. Where do you live? Where are you from? What's your name? When is your birthday? Esas son preguntas que necesitan algo de información. Pero también tenemos las yes or no questions, que son preguntas que podemos responder simplemente con un sí o un no, un yes or no. Estas son las preguntas que no incluyen question word. ¿Qué significa? Como les comenté hace rato, que a veces podemos no utilizar las question words y la pregunta empieza con el auxiliar. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de preguntas. Do you like reading? Aquí esta pregunta se puede traducir como ¿te gusta leer? ¿Notan? Empieza con el do, que es normalmente el auxiliar, pero si yo te pregunto ¿te gusta leer? Tú podrías solamente responderme con un yes o no. De la misma manera tenemos esas preguntas, pero en inglés, y son aún más sencillas que en español, siendo sincera. Ahora, hagamos para terminar un pequeño resumen de lo que aprendimos el día de hoy. Primero, estuvimos analizando 6 question words, que son palabras que nos ayudan a realizar preguntas. También estuvimos viendo ejemplos de algunas de estas, así como la estructura de ciertas preguntas básicas. Con esta tipo fórmula les va a ser un poquito más sencillo empezar a hacer preguntas, porque es vital cuando estás aprendiendo el idioma. También vimos los 2 tipos de preguntas que hay para no confundirnos tanto y saber cuándo es una yes or no question y cuándo es una pregunta que requiere un poquito más de información. Ahora, con esto en mente, yo te dejo una tarea. Practica lo que vimos el día de hoy. En la práctica hace al maestro, y este dicho es muy cierto. Implementa el inglés en tu vida diaria, aunque sea unos minutitos, pero hacen la gran diferencia. Así que terminando esto, dale like al video y síguenos en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo y checando tu inglés. Recuerda, con Linguatec sí puedes. Linguatec siempre funciona.